estáis escuchando Radio Culé, tu canal de Barça. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Hansi Flick. Que como yo comenté en el vídeo anterior, el hecho de traer a Hansi Flick al Barça me parecía una decisión coherente teniendo en cuenta lo que es el Barça, el estilo de juego de Barça y teniendo en cuenta también los objetivos del Barça, ¿vale? Entonces, como yo comenté en el vídeo anterior, a mí Hansi Flick me gustaba porque es un entrenador que además de haber demostrado que es un entrenador top de Europa, además de eso, a mí la opción de Hansi Flick me gusta porque es un entrenador cuyo estilo de juego es más o menos parecido al del Barça y además tiene pinta de que va a ser un entrenador que va a apostar por los jugadores jóvenes. Se ha hablado de que quiere recuperar a Ansu Fati, quiere apostar por más jugadores de la Masía, etcétera, ¿no? Entonces, como yo comenté en el anterior vídeo, a mí la decisión de Hansi Flick me pareció una decisión acertada por esto, ¿no? Porque me parece un entrenador coherente para lo que es el Barça. Entonces, dicho esto, yo en este vídeo vamos a comentar sobre las cosas extras, las cosas nuevas que puede llegar a aportar Hansi Flick al Barça. Y es que como yo comenté en otro vídeo también, pero este vídeo ya fue de hace un par de meses, yo comento que a lo mejor el Barça no le vendría mal una cierta actualización, sobre todo en términos de condiciones físicas, ¿no? Porque como todo el mundo sabe, Hansi Flick se caracteriza por ser un entrenador que trabaja mucho el tema del físico y quien no se acuerda de aquel Bayern que ganó el sextete con las condiciones físicas que tenía aquella plantilla, ¿no? Quien no se acuerda de Goretzka ahí súper fuerte y todo eso ya, ¿no? Entonces, la sensación que a lo mejor ha cogido alguno durante esta temporada es que a lo mejor el Barça un cierto puntito más de condición física no le vendría mal, ¿no? Y además ya no solo por el rendimiento físico, sino también por las lesiones que ha habido, ¿no? Que si Pedri, que si Valde, uno piensa que si a lo mejor los jugadores tuviesen la preparación física de Hansi Flick, pues a lo mejor no se lesionarían tanto. Entonces, lo que vamos a comentar en este vídeo entonces es las cosas extras nuevas que a lo mejor puede importar Hansi Flick al Barça y que yo creo que esto hará que el Barça se actualice, ¿no? Y es que para mí las cosas que puede importar Hansi Flick es mentalidad, que en realidad esto no es nuevo, pero quizás es una cosa que está perdido, profundidad en ataque, ¿vale? Y condiciones físicas, ¿no? Que esto ya lo acabo de decir, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la parte quizás más llamativa de todas, que es también la que más nos ilusiona a todos en general, y es el tema de las condiciones físicas. Y lo que he dicho, ¿no? Hansi Flick fue entrenador de aquel Bayern que ganó sextete, aquel Bayern que metió 8 goles al Barça, y aquello era una apisonadora. Yo era una apisonadora porque primero, evidentemente, era un buen equipo con buenos jugadores y estaban bien trabajados desde el punto de vista colectivo, pero es que además aquello era una apisonadora porque los jugadores todos estaban súper en forma, ¿no? Aquello era mm, unas condiciones físicas brutales, ¿no? Parecían súper atletas todos, ¿no? Entonces, claro, lo que más ilusiona a Hansi Flick en este apartado es esto, ¿no? Que uno piensa, pues, oye, pues que a lo mejor Pedri se va a poner aquí como un toro y se va a dejar de lesionar. Uno piensa que Lamine Yamal también pues se va a poner como un toro y va a correr como Bale y va a tener la fuerza de Puyol y cosas así, ¿sabes? Que a ver, que hay que ser realistas. Tampoco va a ser eso el punto, ¿no? Pero claro, uno piensa que los jugadores, ya solo con el tema de la preparación física, van a mejorar, como es lógico, ¿no? Van a ser jugadores más rápidos, más fuertes, más resistentes y con menos lesiones. Y esto desde luego que ilusiona. Entonces, tiene pinta que Hansi Flick va a seguir por esta línea, así que, pues oye, en ese sentido va a ser una cosa nueva que muy probablemente va a importar Hansi Flick al Barça y que yo considero necesario, ¿no? Porque al final, quieras o no, el fútbol ha evolucionado en este sentido, en el tema físico, y yo considero particularmente que el Barça se ha quedado quizás un pelín estancado con el tema físico, pues oye, pues tener un entrenador que precisamente está a la vanguardia de la preparación física, pues oye, pues la verdad que yo creo que viene muy bien. Entonces, por un lado, la preparación física. Por otro lado, está el tema de la profundidad por otro lado está el tema de profundidad en ataque. Y es que como... no es que lo haya dicho, pero lo voy a decir ahora, y es que yo considero... Claro, esto ya... Aquí ya entramos en matices y aquí es quizás porque el Hansi Flick es quizás un entrenador
que sí se parece al estilo del Barça, pero con matices que lo diferencian del estilo del Barça. Del estilo del Barça. Y es verdad que quizás el estilo del Barça es quizás un estilo de juego como más horizontal, no tan agresivo a la hora de atacar el espacio. Y claro, hace que entonces el juego del Barça no sea tan vertical y tan peligroso en ocasiones, que para mí sí lo es, porque luego terminas, para mí con Xavi, sí terminaban siendo un equipo que sí terminaban haciendo ocasiones de gol peligrosas y generaba mucho peligro, pero claro, pero era mucho a través de la paciencia, ¿no? Y claro, es verdad que con Hansi Flick lo que uno a lo mejor se espera es que vaya a implantar un fútbol un poco más vertical y sobre todo que tema de profundidad en ataque, sobre todo en tres cuartos de campo, diría yo creo que se va a notar bastante el hecho de que va a estar Hansi Flick como entrenador, ¿no? Porque es un entrenador que le gusta llegar hasta la línea de fondo, le gusta el desmarque, le gusta ese punto de juego vertical y eso yo creo que a lo mejor al Barça mal no le va a venir. Tampoco considero que antes con Xavi el Barça no atacase lo suficientemente bien. Yo creo que el Barça, de hecho, atacaba muy bien y para mí es de los mejores equipos que atacaba. Pero a lo mejor con Hansi Flick el Barça da otro puntito más de calidad, ¿no? En ese sentido. Sobre todo un puntito más de verticalidad y un puntito más de peligrosidad, que a lo mejor en ocasiones te deja la sensación de que los jugadores no terminan de hacer peligro porque son quizás demasiado poco agresivos de cara a portería, que quizás es este el punto, quizás eran un poco demasiado blandos de cara a portería, pues uno a lo mejor tiene la sensación que con Hansi Flick van a ser más agresivos de cara a portería y van a chutar más y van a buscar más línea de fondo y eso, ¿no? Y van a ser más verticales. Sobre todo, yo pienso que van a ser sobre todo verticales en tres cuartos de campo, ¿no? Pienso yo sobre todo. Y esto en términos tácticos, ¿no? Por así decirlo. En términos, sobre todo, que yo pienso que la innovación va a ser en tema de profundidad en ataque, en términos de ser más agresivos de cara a portería. Bien. Y luego ya, el último apartado, que esto de por sí yo no lo considero una innovación, sino más bien una recuperación de lo que se ha perdido. Y es que yo no sé por qué, pero tengo la sensación de que con Hansi Flick se va a seguir recuperando esta mentalidad ganadora que yo comento, por ejemplo, con el Barça de Guardiola, que sí claramente existía. Pues yo creo que poco a poco con Hansi Flick el Barça también aumentará esta mentalidad ganadora. Y yo creo que este proceso se ha iniciado con Xavi, sinceramente. Yo creo que este proceso se inicia con Xavi y es verdad que quizás esta temporada han dado un paso atrás otra vez en este sentido, porque yo creo que en buena parte de la temporada se han relajado, pero, pero yo creo que con Xavi en parte ya se ha iniciado este camino hacia esta mentalidad ganadora, pero yo creo que con Hansi Flick se va a dar quizás unos pasos más grandes todavía en ese sentido, ¿no? Yo creo que el Barça va a hacer todavía más progreso para otra vez recuperar esa mentalidad ganadora. ¿Y en qué consiste esta mentalidad ganadora? Pues esta mentalidad ganadora, como yo siempre he dicho en un montón de vídeos, es básicamente, por un lado, tener la confianza de saber que tú eres el mejor equipo y que le puedes ganar a cualquiera, pero que al mismo tiempo tienes que ser consciente de que para ganar ese equipo tienes que ir con todo y que si vas al 50%, pues ya estás consiguiendo muchas papeletas para que pierdas el partido o que lo empates. Entonces, lo que yo digo, o sea, falta más mentalidad ganadora, más mentalidad luchadora, que yo creo que esta temporada han dado un paso hacia atrás, cosa que en la temporada donde se ha ganado la liga con Xavi, ahí sí tuvieron esa mentalidad ganadora, pero bueno, esta temporada han dado un paso hacia atrás y yo pienso que a lo mejor que con Hansi Flick, yo pienso que con Hansi Flick otra vez el Barça va a dar otra vez pasos hacia adelante para recuperar esa mentalidad ganadora, luchadora, tener confianza en sí mismo, nunca rendirse, etcétera, 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 ¿no? Y nada, y básicamente esto. Entonces, y a mí personalmente Hansi Flick me ilusiona, es un entrenador que ha demostrado ser top, como he dicho antes también, y nada más, o sea, y veremos lo que sucede, pero yo lo que creo es que, por un lado, va a mantener lo que ya hay,
y sobre todo me refiero en términos de cantera, que por lo visto Hansi Flick quiere subir a unos cuantos jugadores de la cantera, va a mantener y va a seguir dando recorrido probablemente a los jugadores jóvenes del primer equipo, como Lamine Yamal, Fermín, Pedri, Gavi, Paco García, etcétera. Y luego yo creo que el estilo de juego se va a mantener bastante, pienso yo. Porque quieras o no, Hansi Flick, aunque sea un entrenador alemán, para mí es un entrenador que tiene muchas características en común con el fútbol típico del Barça. Entonces, aunque ahora Hansi Flick, por ejemplo, implemente un fútbol quizás un poco más vertical y con más profundidad en ataque y más agresivos de cara a portería, que a mí eso me gusta, evidentemente, pero a pesar de que haga quizás esa implementación, eso no quita de que muy probablemente seguiremos viendo a un Barça pues dominador, con presión alta, que le gusta tener la pelota, que sacan la pelota jugada y así, ¿no? Entonces, en este sentido también, pues por eso me gusta Hansi Flick, ¿no? Porque por un lado mantiene lo que hay, como he dicho antes, y luego además pues va a hacer estas implementaciones que he comentado en este vídeo, ¿no? Tema preparación física, tema profundidad en ataque y tema recuperar la mentalidad que una vez el Barça tuvo, pero que luego estos últimos años se ha ido perdiendo, ¿no? Y bueno, y nada más que comentar, básicamente. Así que nada, yo personalmente estoy ilusionado con Hansi Flick. Me parece una decisión acertada de Laporta. Y yo luego en el siguiente vídeo hablaré de lo que yo creo que Laporta debería de hacer para que por lo menos el Barça tenga un futuro más o menos esperanzador, por lo menos, ¿no? Porque yo considero que lo que ha hecho Laporta con Xavi ha sido una cagada y desde luego lo de Xavi no se puede volver a repetir porque si no ya, como yo he dicho en otros vídeos, porque si no ya el proyecto del Barça se va al cadete y, y entonces ya a saber dónde termina el Barça, pero bueno, yo voy dejando el vídeo por aquí, ¿vale? Así que nada, así que si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Visca Barça.